Buen día a todos, bienvenidos a este encuentro maravilloso con la historia de la iglesia. Estamos estudiando la historia de la iglesia medieval a partir del siglo VI hasta el siglo, más o menos el siglo XV, más o menos casi son 1000 años de historia, lógicamente resumidos. No procuro aquí en este estudio profundizar o absorber todo lo que dice porque la historiografía es bastante amplia. Lo que pretendo es dar un pequeño resumen, que ustedes tengan algo del conocimiento de la historia de la iglesia, para que así, la idea es, el objetivo, que conociendo a tu iglesia, la ames, te enamores de ella, te sientas orgulloso de ella, de la iglesia una, santa, católica y apostólica, y asimismo lo compartas con los demás. Mi nombre es James Enrique Romero Ramos, presbítero de la Iglesia Católica, hace casi 16 años, licenciado en Historia Eclesiástica y Arte de la Universidad Gregoriana de Roma, párroco de San Roque del Copey, diócesis de Valledupar, Monseñor Óscar José Vélez y Sasa. Iniciamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, recrearás todas las cosas, renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy estudiamos el tercer tema, que es Carlomagno. Tercer tema, el emperador Carlomagno, una figura importante para la historia de la iglesia, tanto a nivel del imperio que él recrea, por decirlo así, y conforma un gran imperio, así como también la relación que tuvo Carlomagno con la iglesia católica. Carlomagno nació el 1 de abril del 747, siglo VIII, en Herstal, hoy actual Bélgica. Al igual murió en Aquisgrán el 28 de enero del 814. O sea, pero su reino va del 768 al 814. Fue hijo de Pipino el Breve, que fue quien dio inicio a la dinastía carolingia, ya que Pipino el Breve derrotó a Childerico, acabando con la dinastía merovingia, y Pipino el Breve reinó entre el 751 y el 768. Al igual también que fue un tiempo de apogeo también para los árabes en la península ibérica. Pero recordemos que el papá de Pipino el Breve, o sea, el abuelo de Carlomagno, llamado Carlos Martel, derrotó a los árabes en la batalla de Poitiers en el año 732, donde detuvo la invasión árabe hacia Europa. Por lo cual Carlos Martel tuvo dos hijos. Por un lado, Carlomagno, que se hizo monje, y por otro lado, Pipino el Breve, que ya les decíamos, que a su vez Pipino tuvo dos hijos, Carlomagno, que murió en el 771, y quedó solamente Carlos, llamado después el Magno, dueño del imperio. Ahora, hablemos un poquito de algunos actos importantes de Carlomagno, de por qué su importancia. Por una alianza, sabemos que él hizo una alianza con los lombardos, que venían del norte, que invadieron parte de lo que ya es Europa, los lombardos. Entonces, en ese tiempo se hacían alianzas. ¿Y cómo se hacían esas alianzas? A través de los matrimonios. Entonces, Carlomagno se casa con la hija de Desiderio, que era rey de los lombardos, en el 770, para así hacer una alianza con ellos. Pero ¿cuál era la aspiración de Carlomagno? Según los historiadores, la idea que tenía Carlomagno desde que comenzó, reconstruir el antiguo imperio romano. Esa era su idea, hacer un imperio consolidado y unido. Por eso, que después, más tarde, se llamará el Sacro Imperio Romano Germánico, muchísimo más tarde. Carlomagno se distinguió por las diferentes batallas que tuvo. Fue un hombre, un guerrero, desde su nacimiento hasta su muerte, que hizo guerra con los lombardos en Italia, con los bárbaros en Germania, con los árabes en España.
Al igual que también tuvo una buena relación con la iglesia, por decirlo así. Recordemos que el Papa Adriano en el 772 pidió ayuda a Desiderio, que era de los lombardos, el rey de los lombardos, para que le ayudara, porque Roma venía siendo invadida por una serie de pueblos extranjeros. Ya eso lo hemos estudiado con las invasiones. En el 774, Carlomagno invade Italia. Y es cuando en ese año hay una alianza entre el imperio carolingio, por decirlo así, entre Carlomagno y el papado de la iglesia de Roma. Entonces Carlomagno hace la promesa de proteger las tierras papales, promesa que ya Pipino le había hecho al papa. Carlomagno vivió en continuos combates y sus dominios fueron grandísimos, los extendió desde lo que hoy es Francia, Suiza, Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Italia, Alemania, Hungría, República Checa, Eslovenia, Croacia, parte de Croacia, una extensión bárbara. Pienso que es de los imperios más grandes que ha existido en toda la historia de la humanidad. Asimismo, Carlomagno fue importante porque no solamente su ser guerrero, sino que fomentó el cristianismo, el derecho, el orden, y fue un gran promotor de la cultura. Acuñó monedas, fundó escuelas, bibliotecas, se preocupó mucho por la cultura, fue mediador en disputas religiosas de la Iglesia Católica. A su muerte, los historiadores concuerdan en que se retiró a la caza, porque le gustaba mucho la caza en los bosques, y repartió su reino entre sus 3 hijos, del cual el único sucesor en vida fue Ludovico Pío. A través del Tratado de Verdún, en el 843, el reino se repartió entre sus 3 hijos. Digamos que ya con Carlomagno se acentúa lo que se llama la dinastía carolingia, o carolingia también se puede decir. ¿Cuáles fueron las 4 características, por decirlo así, más importantes de Carlomagno? Yo diría más bien 5 características de Carlomagno. 5 características. La primera, un líder guerrero, un hombre echado para adelante que guerreó con todo el mundo. La segunda, fue un hombre diplomático. Cuando tuvo que conversar, conversaba. Era un hombre que también supo tener buenas relaciones con los otros reinos que daban con sus fronteras. Al igual que con la iglesia, tuvo muy buenas relaciones. Un hombre diplomático. Fue un ferviente cristiano, pues, aunque hay dudas de esta tercera característica, la mayoría de los historiadores concuerdan que fue un hombre, un ferviente cristiano, un hombre que amó y defendió a la iglesia, que emulaba en su vida a David y a Constantino. Fue un buen organizador, eso sí no se le puede negar. Un hombre que organizó su imperio con un modelo gubernamental, que fortificó las fronteras, que pacificó los dominios, con un gobierno centralizado, en fin, que aplicó la justicia, los impuestos y el juramento de lealtad a todos sus dominios. Finalmente diríamos que fue un hombre, un impulsor a grandes cuentas de la cultura, un hombre que se preocupó mucho por la cultura. Aunque se dice que él quiso leer, aprender a leer y escribir, algunos historiadores dicen que él no alcanzó a lograr mucho, pero impulsó mucho la cultura, sobre todo cuando creó la escuela palatina, y esa escuela palatina en Aquisgrán, en su palacio, se llevó a teólogos, a los mejores teólogos, filósofos, cronistas, juristas y eruditos de su imperio. Fundó una capital en Aquisgrán, la capital de la cultura, el polo cultural, al igual que también promovió la creación de monasterios y de catedrales que también fueron centros de enseñanza en el imperio. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este renacimiento cultural? Y en todos los campos, a partir de Carlomagno. Por una parte, el renacimiento cultural, que ya lo hemos explicado,
Por otra parte, la opulencia en su economía, porque la economía fue sólida, sobre todo los vínculos mercantiles con Oriente, la estabilidad de su imperio. Logró crear un imperio homogéneo bajo la lengua latina, aunque lógicamente supo respetar, porque acuérdense que él emulaba a Constantino, emulaba a David, y con esa idea del antiguo imperio supo respetar también la idiosincrasia de los otros pueblos. Sus hijos fueron tres: Carlomagno, que fue rey de Italia, Luis, que fue rey de Aquisgrán, y Ludovico Pío. Tuvo también varias hijas, pero que digamos que no les dio un valor político, sino sobre todo de hogar a sus hijas. Es un poquito, pues a grosso modo, la historia de Carlomagno. A nivel de su ascendencia y descendencia, resumida podríamos decir, su abuelo Carlos Martel, ¿se acuerdan? Que tuvo la batalla de Poitiers con los árabes en el 753, venciéndolos. Después de Carlos Martel viene su padre Pipino el Breve, del cual es el hijo junto a otro. Carlomagno pues tuvo tres hijos, entre ellos Luis el Piadoso, que digamos que fue el heredero en vida, y con el Tratado de Verdún se repartió a su muerte el reino entre Carlos el Calvo, que se dedicó a Occidente, Lotario, que fue rey del centro, y Luis el Germánico en Oriente. ¿Qué podríamos decir del imperio carolingio entre el 742 y el 814? Cuatro cositas importantes del imperio. La primera, una organización de gobierno. La primera, organización de gobierno con un ejército, con una administración central y un emperador. La segunda, la economía, basada en la agricultura, latifundios que eran autosuficientes, la reserva señorial y pequeñas parcelas. La tercera, la sociedad, que se distinguía entre privilegiados, constituidos por la aristocracia laica y el alto clero, y los no privilegiados, que eran los campesinos y los siervos, que venían a ser los esclavos de guerras. Y la última, el arte y la cultura, centrada en el latín y en la escuela palatina. Esos cuatro ítems conformaron la importancia del imperio carolingio: organización, gobierno, economía, sociedad y arte y cultura. Ahora, ¿qué podríamos decir de los papas y la iglesia en relación, ya para terminar, con este imperio carolingio, que es muy importante? Sabemos, según dice la historiografía, que el Papa Constantino II, que reinó en el 767 al 768, pidió ayuda a los francos, pero no obtuvo nada. Después el Papa Esteban III, del 768 al 772, digamos que fue el primer siglo franco con Esteban III, que hizo el pacto de amistad con los carolingios, donde los carolingios se comprometían a defender a la iglesia y a Roma. Adriano I, 772 a 795, ante la amenaza de los lombardos, pidió refugio a Carlomagno, renovó el pacto de amistad con él en San Juan de Letrán, y Carlomagno fue declarado rey de los francos. De hecho, él mandó una carta a Carlomagno recordando la donación de Constantino, que es tema de otro costal. En el 781, donde Carlomagno hace su segunda visita a Roma, se da la restitución de los bienes, se renueva el pacto de amistad con la iglesia y una carta de agradecimiento de parte del Papa a Adriano I, a Carlomagno, donde Carlomagno fortalece el patrimonium petri, o sea, los bienes de la iglesia, pero siempre teniendo en cuenta que son parte del reino franco. El Papa comienza a datar los documentos en el año del pontificado, mostrando un poquito de independencia del emperador. O sea, todavía con Adriano I no se da una dependencia así del imperio, y sus dataciones, sus documentos son solamente del papado, de su papado.
Se da el segundo concilio de Nicea en 787, donde se restablece el culto a las imágenes después de la iconoclastia. Pero lamentablemente Carlomagno no fue invitado porque ese concilio se hizo en Oriente. Se vio un poquito como un desplante, como un desaire a Carlomagno. Estamos en el reinado de Adriano I en Roma. Pero comienza a darse un poquito la dependencia papal del rey Franco. Recordemos que Eginardo, que fue un historiador antiguo, que fue el biógrafo de Carlomagno, dice en su biografía, en la vida de Carlomagno, que la pueden descargar por internet, dice que el rey Carlomagno lloró la muerte de Adriano. El mismo Eginardo, que fue el biógrafo de Carlomagno. Entonces podemos decir que en este tiempo del Papa Adriano I, la misión de Carlomagno fue la difusión del cristianismo en todo su imperio, la organización interna de la iglesia y la exaltación del pontificado. Finalmente, el León III, que digamos fue el más importante en este periodo carolingio, León III vivió el 795, reinó hasta el 816. Cuando fue electo Papa León III, dicen los historiadores que envió una carta de la noticia de su elección a Carlomagno, además de una promesa de obediencia, fidelidad, las llaves de la tumba de Pedro y la bandera de Roma, mostrando un poquito la supremacía del rey Franco sobre Roma. Ya comienza la dependencia del papado. Angilberto fue el embajador que Carlomagno mandó a Roma con una función espiritual, buscando siempre la vida honesta y limitada a la oración del papado. O sea, ve al Papa como un rey espiritual ante todo. Ya se comienza con León III la datación de la Cancillería Pontificia, o sea, de los documentos eclesiásticos, con el año del pontificado, pero también del reinado de Carlomagno. Eso es muy importante en la datación. En la Basílica de Letrán, el Papa, que era la basílica donde la basílica central de Roma, el Papa, pues, es la más antigua, construida por Constantino. Carlomagno, el Papa León III, dicen los historiadores, que mandó pintar dos cuadros. El primero, un cuadro donde Cristo entrega las llaves a Pedro y la bandera a Constantino. Y un segundo cuadro donde Cristo, con la mano izquierda, entrega la bandera a Carlomagno y con la derecha entrega el palio a León III. Ya se comienza a hablar del palio porque el palio significa gobierno. Eso es muy importante en este tiempo. En el 799 hay un hecho atroz para la vida de la iglesia, porque el Papa es atacado, casi lo matan, lo metieron preso en un monasterio de San Erasmo, pero el duque de Spoleto lo ayudó a escapar. Luego, pues, el Carlomagno lo cita en el campo militar donde estaba en Paderborn, Sajonia. El Papa fue recibido con honores. Hay muchas pinturas acerca de este encuentro. Pero también fueron los representantes romanos que acusaban al Papa. ¿De qué lo acusaban? Todavía en la historia no se pone de acuerdo porque no hay datos por qué acusaban al Papa. Se sabe que las acusaciones eran falsas, pero algunos hablan de impurezas, otros hablan de robos, pero a ciencia cierta no se sabe de qué lo acusaban. Alcuino, que era un historiador antiguo, en un pseudosímaco, un escrito antiguo que hay, que es un falso del siglo VI, decía que al Papa nadie lo podía juzgar. El rey, pues Carlomagno, creó un proceso, estaban los acusadores y los jueces, que al final dieron un informe. Sabemos que en el año 800, los historiadores concuerdan que en el año 800 fue el tercero y el último viaje de Carlomagno a Roma para ya concretizar este asunto. Se dio en la Basílica de San Pedro este proceso, donde se solucionó. El Papa hizo un juramento delante del ambón el 23 de diciembre de 800, donde decía que no era culpable de estos hechos criminales
ni de la traición de la cual se le acusaba. Con lo cual se dio por finalizado el hecho. ¿Ves? Carlomagno, asimismo, fue coronado esa Navidad del 800, fue coronado como emperador, donde el pueblo lo aclamó con el título de emperador del Imperio Romano. Pero asimismo, dice, algunos documentos dicen que el Papa le colocó una corona donde se veía la autoridad del Papa sobre el emperador. Desde ese momento Carlomagno, la historiografía dice que no volvió a Roma y colocó su capital en Aquisgrán. Hay fuentes de este proceso. Las fuentes francas, por ejemplo, quitan la unción. Solamente hablan del homenaje que el Papa le hace al emperador, mientras que las fuentes romanas sí hablan de la unción que el Papa hace sobre el emperador. Por otra parte, esta coronación de Carlomagno crea un problema con Oriente, porque en Bizancio no se vio bien, digamos, esta coronación. Se veía a Carlomagno como un usurpador del imperio, pero por otras fuentes antiguas sabemos que el trono de Bizancio estaba vacío porque el emperador era muy niño y reinaba la emperatriz Irene en ese tiempo. La bibliografía que hemos utilizado un poquito para este tema ha sido, pues por una parte, la historia de la Iglesia, tomo cuarto, de Flique Agustín, que es buenísima, se la recomiendo. Y otras fuentes antiguas que son muy importantes. Recuerden que la historia no es lo que yo digo como historiador James, o como, no, la historia ni siquiera, yo puedo criticarla o decir, pero ese es mi punto subjetivo. La historia es objetiva y la historia se basa en las fuentes. Yo aquí les he hecho un resumen de las fuentes, entre ellas tenemos los Annales Regni Francorum, el Liber Pontificalis, o el libro de los pontífices del siglo VI, la Vita Leones III, Ginardo con la Vita Caroli, o sea, la vida del emperador Carlomagno de Ginardo, y el Codex Vindebonensis. Son fuentes antiguas que pueden, digamos, atestiguar un poquito lo que yo les he dicho hoy. Esto es un pequeño resumen para que conozcan un poquito lo que fue la vida de Carlomagno, su relación con la Iglesia y el pontificado en el Imperio Carolingio. Pueden investigarlo, profundizarlo. Alguna pregunta pues la pueden dejar en este mismo como comentario. Yo con mucho gusto se la responderé. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos pide.